Bien, vamos a continuar con la práctica. Bueno, no sé si se terminó de escuchar lo que dije en la presentación de la teoría, pero les repito, la actividad que van a hacer justamente para la teoría es, yo les voy a mandar la información y van a tener un cuadro que yo voy a subir a la plataforma, y eso en cuanto a la teoría, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición del lactante, como les había dicho. Hemos hablado de la gestación de la mujer, de la lactancia en la mujer, y la siguiente vendría a ser la nutrición del lactante. Entonces ahí voy a ponerles la información porque, bueno, sé que algunos no tienen el texto y para no tener problema con eso, les voy a mandar esa información, un archivo y el cuadro que se tiene que trabajar. Algo quería preguntarles, ¿están teniendo problema en el ingreso a las clases? Es decir, a los videos. ¿Están teniendo problemas o dificultades? Bueno, yo sé también que implica que cuando ustedes descargan el video, tiene un consumo, ¿no? De los megas que ustedes llegan a tener. Pero si es que hubiera otro tipo de dificultad, puedo poner el link del video al mandarles por el WhatsApp. Entonces, si fuera así, me dicen para que lo podamos hacer por el WhatsApp también, y tienen en la plataforma para los que puedan entrar sin ninguna dificultad, o les puedo mandar por el grupo si es que fuera más fácil. Eso ya ustedes me dirán, ¿ya? Ahora vamos a entrar a lo que es la práctica. Vamos a ver esta práctica, que es la elaboración de una dieta por intercambio. ¿A qué se refiere esta práctica? En cuanto a la que hemos hecho anteriormente, ustedes han determinado su gasto energético total, ¿no? Es la cantidad de energía que ustedes han gastado. Luego hemos calculado la energía de la dieta. Entonces, cuando hacemos y han hecho su adecuación, es decir, cuando ustedes calculan la adecuación, tiene que estar dentro de un parámetro de 90 a 110%, ¿no ve? Si fuera más o menos, entonces no se está haciendo un buen equilibrio de la alimentación, o están consumiendo muchos alimentos y menos actividad, o al contrario, mayor cantidad de actividad y menos consumo de los alimentos. He notado que hay algunos que han obtenido en su gasto energético total, han obtenido un valor de 900 kilocalorías. Es demasiado bajo, ¿sí? Entonces, seguramente a los que han calculado 900 kilocalorías, tienen que volver a hacer su cuadro y a ver qué es y me avisan para que veamos qué es lo que ha pasado. Puede ser tal vez un mal cálculo en cuanto al gasto energético bruto que ustedes han escogido, que tenían que considerarlo en una tabla, o puede ser el tiempo de algún tipo de actividad que no están considerando bien o algo, ¿no? Porque 900 kilocalorías es muy poco, y si es menos de eso es peor, no sé, es muy difícil. Y peor cuando es un varón. Un varón no puede gastar tan pocas kilocalorías. Si es que no me estoy equivocando, es en uno de los varoncitos que he visto eso, que han tenido esa cantidad de calorías gastadas. Entonces hay que reformularlo, es decir, volver a hacer el cálculo, ¿no? Porque este cálculo ya no van a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque para poder hacer la elaboración de una dieta por este método que es por intercambio, se utiliza el gasto energético total que ustedes han calculado en la anterior práctica, ¿sí? Todos ustedes tienen su gasto energético total. El gasto energético total es la cantidad de energía que ustedes gasten en 24 horas, que hemos calculado.
Ese es el valor que se necesita. ¿Por qué? Porque con eso vamos a sabemos qué es la cantidad de energía que gastan y por lo tanto la dieta que se elabore tiene que ser a partir de eso porque va a cubrir esa necesidad y su adecuación va a ser la óptima, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿cuáles son las características que tiene esta dieta por intercambio? ¿Por qué se llama por intercambio? Porque se consideran diferentes valores para armar una dieta de acuerdo a cantidades ya determinadas. Uno de los beneficios o las ventajas que tiene es que ustedes pueden escoger el alimento que ustedes quieran, ¿no? Es decir, está establecido de esa forma. Es una de esas, como les decía, una de las ventajas. Pueden colocar cualquier alimento, pero la forma en cómo lo tienen que aplicar es según la cantidad, para no pasarse de las calorías que ustedes necesitan. Y eso nos permite hacer por medio de los intercambios. Por eso se llama dieta por intercambio. Los intercambios son los que se tienen que manejar o manipular para que todos los alimentos que ustedes consideren dentro de su dieta no sobrepasen las calorías que necesitan. Esto tienen en su práctica, en su guía, lo pueden leer, ¿no? Hay una parte teórica que apoya mucho lo que les estoy diciendo y eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Cuando hablamos de esta etapa de intercambios. Un intercambio va a tener 10 gramos de carbohidratos, un intercambio representa, mejor dicho, 10 gramos de proteínas y 10 gramos de grasa, ¿no? Entonces no se olviden de eso. Esto es lo más importante en cuanto a la aplicación de esta dieta, ¿no? Entonces eso es lo que no tenemos que olvidarnos. Ahora, con respecto a la forma en cómo se tiene que aplicar, ustedes tienen también en su guía este ejemplo, ¿sí? Que lo vamos a hacer conmigo. Y ustedes, el trabajo que ustedes tienen que hacer, entonces está reflejado con su gasto energético total de cada uno de ustedes, ¿no? Lo tienen que representar de la misma forma y tienen que armar su dieta con respecto a este cálculo, ¿no? Considerando, como les decía, los alimentos y la cantidad de alimentos que están determinadas por los intercambios. Entonces vamos a hacer todos estos cálculos. Aquí están, por si acaso, todas las características o las medidas o los porcentajes que ustedes tienen que considerar para poder hacer su cálculo, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlo para 200 kilocalorías. Bien. Estoy compartiendo la pizarra, ¿se ve? Sí, ya estoy. Bien. Entonces vamos a empezar, como les decía, como ejemplo. Ustedes van a colocar aquí la cantidad de calorías que gastan. Su gasto energético total lo colocan aquí. Entonces aquí tenemos 2000 kilocalorías, ¿no? Ese es el ejemplo que estamos utilizando. Ahora, estas 2000 kilocalorías, para que ustedes puedan entender cómo se tiene que hacer, necesito que utilicen sus calculadoras, por favor. Si tienen a la mano, sería mejor. O si no, utilicen su celular, ¿ya? Para que puedan hacer este cálculo. Entonces, de estas 200 kilocalorías, tenemos que repartir a 3 nutrientes, ¿no? Los principales para poder elaborar una dieta, que son los carbohidratos, ¿sí? El primero. Luego el otro son las proteínas. Y el otro son los lípidos, ¿no? Ahora, cuando hagamos el cálculo de cada uno de estos, tenemos que considerar un porcentaje. En el caso, por ejemplo, de lo que son los carbohidratos, tenemos que considerar un 55%. ¿Qué quiere decir? Que ustedes para estas 200 kilocalorías tienen que sacar el 55%. A ver, hagan ese cálculo, por favor. De 200 kilocalorías, saquen el 55%. No estoy pudiendo escribir.
Entonces aquí son 55%. A ver, saquen por favor el 55% de 2000. 110 kilocalorías. Ya. En el caso de las proteínas, tienen que considerar 15%. ¿Cuánto me has dicho? ¿110? 110. No, no es 110. A ver, el 55% de 2000. ¿Cómo? Me dice con 200, lo siento. 1100. 1100 kilocalorías, exactamente. Entonces, en el caso de los carbohidratos es 1100 kilocalorías, ¿no? Estamos haciendo esto en kilocalorías. Ahora, en el caso de las proteínas, como les decía, tienen que sacar el 15%. ¿Cuánto sería? 300. Ya. Y en el caso de las grasas, tienen que sacar el 30%. Exacto. ¿Todos están haciendo ese cálculo? ¿Hay alguien que no ha podido hacer o que no entiende cómo tiene que hacer? ¿Todos entienden entonces? Tienen que hablar ahora para aclararlo, por favor. Ingeniera, buenas noches. Yo en la parte de los carbohidratos, por favor, ¿me podría explicar? Claro que sí. En las proteínas me han dicho 300, ¿no? Y en el caso de los lípidos, 600. A ver, Cintia. Tanto para los carbohidratos, proteínas y lípidos, vamos a utilizar estos porcentajes, ¿no? Para los carbohidratos estamos utilizando el 55%. Entonces, ese 55% tienes que multiplicarlo aquí. Entonces, ¿cómo se calcula? 2000 por 0,55, ¿no? Porque no podemos hacer el cálculo con respecto a lo específico, o sea, es decir, transformar ese porcentaje para poder hacer el cálculo. Entonces, cuando haces ese cálculo de esa manera, te van a salir las calorías para solamente los carbohidratos, para las proteínas y para los lípidos, porque si sumamos estos tres, son las 2000 kilocalorías. Estamos repartiéndolas. Estas 2000 kilocalorías estamos repartiendo en carbohidratos, que van a representar el 55%. De estas 2000, el 15% van a ser proteínas, y de estas 2000, el 30% van a ser lípidos. Entonces, multiplicas ese porcentaje para poder obtener en kilocalorías. ¿Se entiende, Cintia, o no? Sí, gracias. De nada. Entonces, una vez que hemos hecho esto, tenemos que utilizar el valor energético de cada uno de ellos. ¿Sí? Para eso vamos a dividir esto. Es decir, ¿cuál es el valor energético de los carbohidratos? 4 kilocalorías. 4 kilocalorías. De las proteínas, 4, y de los lípidos es 9. 9. Entonces tenemos que dividir. Cada uno de estos valores, ustedes lo tienen que dividir por sus calorías, ¿sí? Entonces, por favor, 1100, entonces tendrían que dividir entre 4. ¿Cuánto les sale? 275. 275. ¿Ya? Después, en el caso de las proteínas, lo mismo. ¿Cuánto saldría? 75. 75. Y en el caso de los lípidos, 66,7. Ahora, algo importante en cuanto a los decimales. Si, por ejemplo, aquí en su gasto energético total, ustedes tendrían, por decirles, 2150.8 kilocalorías, tienen que redondearla. No pueden utilizar en decimales.
porque eso se les va a complicar en el momento de utilizar los intercambios. Entonces, eso es importante. Ya tienen que redondear todo lo que hagamos, en la mayoría o en todos los cálculos, tienen que ser números enteros, ¿ya? No pueden ser, entonces, decimales. Ahora, aquí tenemos entonces en kilocalorías, ¿no? Tenemos 275 kilocalorías que se tienen que consumir en carbohidratos, 75 en proteínas y 66, bueno, en este caso tendría que ser 67, ¿no es cierto? 67 en lo que son los lípidos. El redondeo que ustedes van a hacer también tienen que considerar en el caso de que no se salgan de los intercambios. Eso pero ya lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a transformar a intercambios. Hemos dicho que cada intercambio tiene que evaluar. Un intercambio, ¿cuántos representa en carbohidratos? ¿Se acuerdan? Un intercambio es 10 gramos de carbohidratos. Exacto. Un intercambio es 10 gramos de proteínas. Un intercambio son 10 gramos de lípidos. Entonces, lo que vamos a hacer es esos 275 dividir entre 10, 75 entre 10 y 67 entre 10. ¿Cuánto saldría? El de 275, 28. Exacto. Saldría 28 intercambios, ¿no? En el caso de 75, 8. y tenemos 8 intercambios. Y en el otro tendríamos 7 intercambios. ¿Alguien que se haya perdido en el camino hasta aquí? ¿O todos estamos en lo mismo? ¿Puede volver a repetir, Inge, por favor? Esa partecita. Claro que sí. A ver, aquí hemos obtenido las kilocalorías, ¿no? Ahora estamos, perdón, los porcentajes con respecto a las kilocalorías que se tienen que ir dividiendo. Estas 1100 kilocalorías hemos dividido entre el valor energético de cada nutriente. Esto entre 4 y entre 9, ¿no? Es decir, 4 carbohidratos, entre 4 en el caso de las proteínas y 9 en el caso de los lípidos. Y hemos obtenido estos valores que estamos aquí obteniendo, que serían en gramos. 275 gramos, 75 gramos y 67. Una vez que hemos obtenido en gramos, los vamos a transformar a intercambios, porque eso nos va a permitir distribuir nuestros alimentos y hacer nuestra nueva dieta de acuerdo a la cantidad de energía que gastamos. ¿Cómo hemos hecho eso? Estos 275 lo hemos dividido entre 10, ¿no? Entonces nos sale 28. Bueno, sale 27.5, pero tenemos que redondear. A ver si hacen el cálculo en la calculadora o en el celular, van a ver eso. Pero siempre tienen que utilizar números enteros, ¿ya? Es decir, 28 intercambios va a ser ahora en el caso de los carbohidratos, que yo voy a poder utilizar para poder hacer mi dieta. En el caso de las proteínas son 8. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo 75 entre 10. Me sale 7.5, pero lo vamos a redondear a 8. Aquí 67 va a ser 6.7, entonces lo vamos a redondear a 7 intercambios. Entonces aquí ya tendríamos solo los intercambios. ¿Sí se entiende o todavía hay alguna duda? Si es así, díganme. Sí se entiende, Inge, gracias. De nada. Bien, ahora lo que vamos a hacer es desarrollar los intercambios de cada uno de estos. Y para poderlo hacer, cada uno de los grupos, es decir, ya sea del caso de los carbohidratos, de las proteínas y de los lípidos, se van a considerar alimentos, ¿sí? En el caso de los carbohidratos vamos a considerar verduras, vamos a considerar frutas, vamos a considerar alimentos con carbohidratos y vamos a considerar la leche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la leche contiene la lactosa que entra dentro de este grupo, ¿no? Que va a entrar dentro de este grupo. Y cada uno de estos está representado
por un porcentaje, ¿sí? En el caso, por ejemplo, a ver, en el caso, por ejemplo, de las frutas, es el 22%, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el 22%. A ver, saquen de 28 el 22%. ¿Se entiende? Perdón, yo no he entendido. ¿Cómo? ¿Del 22%? ¿Cómo dijo? De 28 saquen el 22%. Del 28, ajá, de los intercambios. Solo 6, dicen. ¿Ya? Aquí entonces vamos a colocar 6 intercambios. De las frutas, ¿cuánto saldría? Ay, perdón, aquí no es 10. Denme un segundito, aquí es 7%. En las frutas es 7%. Entonces saquen por favor el 7% de 28. Entonces aquí tendríamos 2 intercambios. En el caso de los alimentos tendrían que sacar de 28 el 61%. $17. 17 intercambios. Y en el caso de la leche, que es el 10%, 3 intercambios. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que hemos sacado los porcentajes de estos alimentos, la suma de estos intercambios tiene que ser 28. Entonces, si sumamos 17 más 6 más 2 más 3, nos sale 28. A ver si suman. Sale, ¿no es cierto? Entonces son los 28 intercambios que hemos distribuido en estos 4 alimentos. A ver, alguien que no haya comprendido, por favor. Sí, en las frutas, ¿cómo se puede encontrar ese 6,1, 2,1? Estos porcentajes que tienes aquí, ¿me dices, María? No, estos ya están establecidos en la dieta. Estos sí o sí siempre los vas a manejar. Ahora les estoy dando. Todo esto que ustedes van a hacer aquí ya está establecido, ¿no es cierto? Aquí sabemos que vamos a sacar estos porcentajes que les estoy dando, que representan la dieta, el valor energético de cada una de los nutrientes que tienen, que también está establecido ya, y aquí los intercambios que estamos diciendo que un intercambio son 10 gramos de cada uno, y aquí le estamos teniendo estos porcentajes. Entonces, cada uno de estos valores son para determinar ¿Cómo? 10 gramos de cada uno han sacado. Aquí, sí, en la... Es diferente. No te escucho bien, María. A ver, otra vez, por favor. Sí, he dicho, si cada uno es dividido entre 10. Cuando ya obtienes aquí los 275 gramos, cuando has dividido por 4, aquí obtienes estos 275, tienes que estos 28 dividirlos, estos 275 dividirlos entre 10 para obtener los intercambios, porque estamos diciendo que un intercambio son 10 gramos de carbohidratos, un intercambio 10 gramos de proteínas, un intercambio 10 gramos de lípidos. Entonces, todos van a ser divididos entre 10 y eso te va a permitir calcular tus intercambios. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Ya, ahora, aquí estos porcentajes son los que también están establecidos y nunca van a cambiar para el momento que ustedes hagan esta dieta. Estos no son que van a colocar arbitrariamente para nada, ya están establecidos. Estos tienen que utilizar, ¿no? Dependiendo de los intercambios que les salga, de acuerdo a su gasto energético total, seguramente van a ser diferentes, entonces vuelven a utilizar estos mismos porcentajes y la forma
en la que ustedes tienen para verificar que realmente están haciendo una buena distribución es que su suma tiene que ser los 28 intercambios, ¿no? Una vez que han hecho el cálculo, 6 intercambios, 2, 17, 3, suman, les sale el 28, entonces estamos haciendo bien nuestro cálculo. Si no les sale el 28, tienen que ver dónde se están equivocando. Si hay eso es lo que les decía con respecto al redondeo. Tal vez, seguramente no es 2, por decirles, ¿no? Que tienen que redondear, sino 1. Entonces, eso tienen que ir ustedes viendo de acuerdo a los decimales que les va saliendo y de esa manera haciendo un cambio, ¿no? Pero siempre les tiene que salir ese mismo valor. Lo mismo vamos a hacer en cuanto a las proteínas. En el caso de las proteínas, se toma en cuenta la leche y se toma en cuenta alimentos con carbohidratos, con proteínas. ¿Sí? Entonces, en este caso, tienen establecidos que es el 75%. Entonces, aquí primero vamos a poner el 25%, entonces, son la leche, porque está dentro de este grupo y se lo considera así. Y el 75% es los alimentos con proteínas. Esto, obviamente, estos valores tienen que ser 100%, ¿no? 100%, pero establecidos ya dentro del método. Ahora, calcularemos esto. 25% de los 8 intercambios. ¿Cuánto sería? 20. A ver, 75%, 20, no. No puede ser 20 porque nos pasaríamos de los 8. 5. Perdón, de la leche, dijo Lice. Del Sí. 25 es 2, Lisa. De Es 25. A ver, vamos a poner 2 intercambios. Y en el caso de los alimentos con proteínas, al 75%, ¿cuánto es? 5. 5 intercambios. Ahora sale, si sumamos, nos sale 7. ¿No es cierto? El de la leche es 3. Entonces, en relación a lo que ustedes obtengan, ¿no? En la calculadora, dependiendo de sus decimales, hacen el redondeo, ¿no? Y aquí colocamos los 3 intercambios. Y por lo tanto, el momento que hacemos nuestra suma, nos va a salir los 8 intercambios. Y sí o sí tiene que ser así, ¿no? Tienen que salirles los mismos valores o los mismos intercambios que hemos calculado aquí en el momento que hacen la distribución dependiendo de los grupos de alimentos que estamos considerando. Entonces, eso por favor no se olviden, ¿ya? Ahora, en cuanto a lo que son los lípidos, lo mismo, ¿no? Tenemos valores establecidos, 67% para los alimentos con lípidos es 67%. Entonces sacan el 67% de 7. Y consideramos la leche también, que es así, ¿no? Eso significa el 33%. Y sumados es 100, ¿no? Pero está establecido de esa manera. ¿Cuánto nos saldría? 5. A ver, 5 intercambios. Y en el caso de la leche, 3. no pueden ser 3 porque si no serían 8 intercambios. O en el caso de los alimentos es 4, dependiendo de su cálculo, o en la leche es 2. En la leche es 2, Lisa. Muy bien, entonces aquí 2. Eso, como les digo, tienen que tratar de utilizar en las calculadoras entre 3 a 4 decimales, ¿ya? Eso les va a dar un margen un poquito más grande de saber cómo tienen que hacer el redondeo. Entonces, eso, digamos, como recomendación. Ahora, aquí ya tenemos los intercambios, ¿no? Los que necesitamos para hacer nuestra dieta. Entonces, de acuerdo a estos intercambios, vamos a distribuirlos en 5 comidas. Es decir, ¿cuáles son nuestras comidas? Desayuno, merienda,
almuerzo, merienda y cena. Entonces, en 5 comidas ustedes tienen que hacer la distribución de estos intercambios y tienen que escoger los alimentos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Obviamente para que se entienda. Pero quiero hacer el ejemplo antes de que se corte, porque se va a cortar y no voy a poderles explicar de forma completa. Entonces, por favor, lo que podemos hacer es que salgan de la reunión y vuelven a ingresar para que no se nos corte en media explicación. ¿Ya? Una vez más y ya terminamos con eso, por favor.